La adicción a la cultura del zasca. Bueno, he pensado en muchas formas de abordar este tema, pero seguro que de una forma u otra me llevo algún zasca. Yo también he colaborado en esta cultura del zasca. Entre el abuso del alcohol y sustancias, la baja laboral y más tiempo del que me gustaría en redes sociales, en septiembre de 2023 desarrollé una adicción a lo que ahora veo con el tiempo que era la cultura del zasca. Todos, de una forma u otra, lo hemos visto o lo hemos vivido, hemos participado de ello directamente o indirectamente, observándolo, que es esa sensación de, en una discusión, sea presencial u online, pues poder, con un solo golpe de efecto, parece que das por zanjada la discusión. Es como que dejaras a la otra persona sin palabras. Y hoy no vengo a lanzar ningún zasca, sino que vengo a observar contigo, a reflexionar contigo sobre un patrón que podemos estar alimentando de una forma más intencional o menos, pero que dentro de la adicción a las redes sociales me parece que es como un nicho muy específico, que es la adicción a la cultura del zasca. Es la adicción a esa cultura del y tú más, y tú esto, que se daría en una discusión, en la típica discusión de pareja tóxica, sería la adicción a la cultura del zasca. Esa cultura donde el diálogo no lleva absolutamente a nada, donde me quedo con ese subidón de que parece que he ganado, parece que he vencido, pero no he convencido, como diría Unamuno. Pero antes de entrar en esto, quiero ver contigo qué es un zasca. ¿Qué definimos como un zasca realmente? Bueno, yo me he hecho una pequeña definición de lo que es un zasca, que diría algo así. Un zasca es un breve comentario que deja en evidencia a alguien, desbaratando sus argumentos en cuestión de segundos. Es ese golpe de ingenio que nos hace sentir superiores, aunque solo sea por un momento. He buscado en Google el mayor zasca y al buscar esto me parecía específicamente el mayor zasca de la historia de España. ¿Y qué me he encontrado? Bueno, obviamente me he dirigido a la red social X o Twitter, que es el patio de zascas por excelencia. El vídeo muestra a un político en la tribuna del Congreso de los Diputados reinterpretando las palabras de otro político que ha intervenido previamente, le da un giro y añade un dato que aparentemente deja en evidencia al oponente, a todo lo que ha dicho el oponente. ¿El resultado cuál es? El resultado es, pues, el resultado de un zasca. Aplausos de sus acólitos, la ovación, las risas, una victoria momentánea. Y si revisamos la historia de la política actual de España, se ha convertido en esto, en un intercambio de zascas. Es como una especie de nueva prensa amarilla. De esto lo podremos analizar en otro momento. Bien, ¿por qué es tan adictivo el zasca? Para mí el zasca, pese a haber estado muy involucrado en él, yo nunca he ido a muros de otras personas o a sitios online, sino que cuando la gente me venía a comentar cosas, yo aprovechaba esto para hacer el zasca en mi propio muro. Entonces, digamos que he participado de ello en mi propio jardín, ¿no? Pero si vamos a reflexionar sobre por qué es adictivo el zasca, podemos ver que el zasca es el fast food del pensamiento crítico, del pensamiento profundo, del debate, de la argumentación lógica, no de las falacias de autoridad o las falacias ad populum, las falacias basadas en generar un nombre de paja con el que meterse, una ridiculización, una reducción al absurdo de la otra parte. El zasca tiene que ver con ser el fast food del pensamiento crítico, del pensamiento lógico. Es inmediato, da una satisfacción inmediata y parece que ha sido efectivo. Pero carece de toda profundidad. Carece de toda profundidad. Son respuestas rápidas, respuestas ágiles. Cuando se hacen online pueden estar muy preparadas, aunque parezcan algo rápido. Para mí los que son más divertidos son los zascas que son improvisados, ¿no? Como estos roast de comedia o como cuando se improvisan las batallas de gallos en hip hop, que es lo que realmente tiene para mí el mérito de la improvisación. Pero el zasca, independientemente de que sea improvisado o que te hayas tirado media hora para contestarlo, requiere de una audiencia pública. Se está haciendo de una forma exhibicionista. Nadie da un zasca o no definimos el zasca como tal si no es para que sea visto. Y otra cosa muy importante es que realmente no busca cambiar la opinión del otro o realmente no busca una argumentación sólida que pueda permearle al otro. Busca el aplauso
de tus acólitos, de la persona que ya piensa como tú en ese ámbito. Es como si nos hiciera sentir bien el ridiculizar al oponente mientras obtenemos la aprobación de ese público que ya está de acuerdo con nosotros. Y cuando damos un zasca, y aquí es donde entra la ciencia, cuando damos un zasca o ganamos una discusión, o parece que hemos ganado una discusión, se da esa liberación de dopamina, ese neurotransmisor que está asociado a los mecanismos cerebrales, a los circuitos cerebrales de recompensa. Sin embargo, lo que más estimula la producción de dopamina no es el ganar la discusión o el zasca como tal, sino la anticipación que hacemos, la anticipación que hace el cerebro de ese evento que va a suceder. Esta expectativa de ganar esa discusión, de soltar ese zasca y ver qué es lo que ocurre, es lo que nos mantiene en esa rueda de búsqueda de dopamina constante. Y recordemos que estoy analizando dentro de lo que puede ser la adicción a redes sociales, o el pasar mucho más tiempo del que nos gustaría. Estoy analizando específicamente este tipo de adicción, o este tipo de contenido que genera mucho engagement, como lo llaman ahora. Es decir, que genera mucho estar ahí enganchado a eso que se está compartiendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo como alguien que es de mi bando supuestamente, sea de mi bando ideológico, político, sea de mi bando de lo que pienso en el mundo del fitness, en el mundo de la psicología, en el mundo del cambio climático, sea en mi mundo de lo que pienso en el feminismo, si está en mi feminismo clásico, o está en mi transfeminismo, o está en mi transradical feminismo. Es decir, cada tribu ideológica, y la ideología se puede construir en torno a muchas cosas, cada tribu, entre religiones también, ¿no? Una religión le da un zasca a otra, un científico le da un zasca a un religioso se lo da a un científico. Es decir, hay un intercambio de zascas en Internet que hace que si tú sigues al que da los zascas que a ti te gustan, cuando ves ese zasca que se le ha dado al otro, se genera esa liberación de dopamina también, ese estoy en lo cierto, estoy en el lado correcto de los argumentos. Y esto nos lleva a buscar esa sensación una y otra vez, a buscar esa sensación. De hecho, este patrón es muy similar al de otras adicciones comportamentales, como puede ser la adicción a las compras, la adicción al juego. Esa satisfacción rápida, como en la adicción a las compras, lo que hacen es mermar nuestra motivación para encontrar satisfacción en metas más a largo plazo, en disfrutar de recompensas cotidianas, como puede ser la conversación, la comida o el sexo. En Internet podemos ver el zasca en la forma en que se reduce a una persona a un estereotipo. Este es un facha, este es un hippie, este es de un chiringuito, esta es una feminazi, psicólogo, este es médico. Hacemos una reducción de la persona que está detrás del teclado para poder llevar a cabo ese zasca, para poder reducir a la persona, y desde ese estereotipo que generamos, este es el cachas, este es el de los batidos y la vigorexia, este es el de... hay una dinámica de este tipo, ¿no? Es como que esa reducción de la persona, que muchas veces han llamado marca personal, ¿no? Tienes que generar tu marca personal en Internet para que se te conozca por esto. Bueno, yo reconozco que en marca personal siempre se me ha dado muy mal hacer esto, porque tengo muchos intereses, tengo muchas cosas que pueden parecer incompatibles entre sí. Y a veces me ha dado la sensación de que esto de la marca personal implicaba reducirme a una sola cosa. Y muchas veces vemos influencers que están bajo una marca personal de salud y acaban suicidándose porque resulta que estaban en una relación súper tóxica o tenían algún tipo de adicción. Es decir, este rollo de la marca personal, que también tiene que ver con los zascas en Internet, porque alimenta el estereotipo sobre una persona, me ha resultado siempre muy aburrido o muy superficial. ¿Por qué? Es como si por el hecho de, en el pasado, ser psicólogo no se puede tener ideas políticas. Por el hecho de ser bombero, eso no significa que puedas consumir sustancias. Como si las etiquetas profesionales o de una marca personal o del tipo que fueran significaran que no hay una persona detrás, que tiene una vida, que tiene unos intereses, que tiene diferentes dificultades en su vida y diferentes caras, como un poliedro. Creo que el ser humano es un poliedro. Tenemos muchas caras, y cuando yo empecé a estudiar psicología, esto era lo que me interesaba. Me interesaba la complejidad del ser humano y las diferentes contradicciones y tensiones internas que tenemos. Cuando desarrollo las formaciones, me interesa que sea un espacio donde eso sale a la luz en un lugar seguro. Cuando fundé la clínica en su momento, era un espacio, un lugar seguro para esto.
para que las personas pudieran expresar esa multiplicidad que tenemos dentro, esas tensiones internas. Cuando realizaba los monólogos con diferentes personajes, muy provocadores algunos, muy polémicos, muy incorrectos, mi idea era esta, ¿no? La idea del trasfondo era esta, la de ver que podemos tener esta complejidad dentro y que de resolver esa complejidad y esa dialéctica que tenemos dentro, entre la parte dentro de nosotros que quiere cuidar el medio ambiente, pero también hay otra parte que quiere llegar en 3 horas a París y no en 50 días a pie. esta tontería que acabo de decir, ¿no? Es una reducción al absurdo, pero digamos que dentro de nosotros están estas tensiones. Hay esa tensión en tantos ámbitos de nuestra vida y lo que me interesa es esa parte de honestidad. Y el Zasca tiene muy poco que ver con esto. ¿Por qué? Porque nos mete en un patrón de mirar la paja en el ojo ajeno y obviar la viga en el propio. El patrón del Zasca en el que yo me había atrapado en ese septiembre de 2023, añadido a todo el tema de abuso de sustancias, añadido a un problema, una baja laboral, añadido a muchas otras cosas en mi vida, pero sí que pasaba más tiempo en redes sociales del que me gustaría. Y esto me metió en una dinámica del Zasca. Lo puedo ver clarísimamente ahora con el paso del tiempo. Lo puedo ver clarísimamente. El patrón mental del Zasca nos saca de un patrón mental que para mí me resulta mucho más interesante, que es el de la autocrítica, el de ver yo cómo estoy, el de ver cuáles pueden ser mis contradicciones, el de ver cuáles pueden ser mis errores, el de ver cómo me puedo acercar a un análisis más profundo de la cuestión, que muchas veces en los foros del Zasca no se da, o muy pocas veces se da. Y el problema de vivir en el Zasca es que mientras se nos dispara ese ciclo de dopamina corto a cada contenido que consumimos, nos alejamos más y más de un análisis más meditado, más sosegado, más profundo. Un análisis que incluso nos pudiera acercar a ciertas soluciones, realmente. Y lamentablemente, mientras los ciudadanos, las personas, entramos en ese bucle del Zasca, esto solamente alimenta una polarización a nivel social en tantos y tantos temas, que no voy a entrar ahora, pero que puede que en otro momento entre. Esa polarización social, esa crispación, que solamente beneficia a dos grupos. Las plataformas en las que se da, las plataformas de redes sociales o de contenidos en las que se da, y a los que viven profesionalmente de esos zascas. En el caso de que esos zascas se den en el ámbito ideológico, político, pues beneficiará a los que viven de la política, viven como pues, las personas se arrancan los ojos por un like o por subir el zasca del momento. Todo ese aparataje político que sigue viviendo a costa de tus impuestos mientras tú trabajas la mitad del año para pagar impuestos, entre impuestos directos e indirectos. Esto ya está analizado por por economistas. Yo no me voy a meter en, simplemente dejo aquí el ejemplo, ¿no? De que mientras políticos ven cómo se da ese baile de zascas a nivel social, la dinámica política sigue igual. No cambia nada realmente en el trasfondo de la cuestión. Tú sigues trabajando, yo sigo trabajando la mitad del año para pagar impuestos. Me pregunto yo a qué rey se le habría permitido que cogiera el 50% de la producción de grano de sus súbditos. Pero digamos que esto, a ese rey se le habría cortado la cabeza inmediatamente. Pero a día de hoy estamos así, ¿no? Nosotros entregamos el 50% de nuestro trabajo y nadie dice nada. Eso no está dentro del debate. El 50% de nuestro tiempo vital lo entregamos, pero luego nos damos un zasca por esta ridiculez o esta otra, ¿no? Y yo me incluyo en haber estado metido en este juego. Me incluyo totalmente. No estoy sentando cátedra para nada. O sea, yo he estado metido en este bucle de pensamiento totalmente. Es muy adictivo y reconozco que a día de hoy me tengo que autocontrolar para no entrar en ese bucle del zasca. Pero imagínate una relación, cualquier relación, que se basara en la cultura del zasca. Una relación de amistad, una relación de pareja, una relación de trabajo, y tú más, y tú esto, y tú lo otro, y esto, pum. ¿Cuánto duraría esa relación? ¿A qué puerto llegaría? ¿A qué productividad llegaría? ¿A qué soluciones? ¿A qué encuentro? ¿A qué entendimiento? A ninguno en absoluto. Y nos perdemos el trasfondo de las cuestiones sin llegar a lo más importante, que tiene que ver con el respeto, con los datos, con las soluciones que pueden ser soluciones reales a los problemas. Y lo más peligroso, lo que me parece más peligroso a nivel interno de cada ser humano, es que mata la autocrítica.
mata el mirarse a uno mismo y el poder analizar qué es lo que yo he podido hacer mal, en qué me puedo estar equivocando yo. Porque el zasca te mete en un patrón depredador de fiscalización del otro. De hecho, tengo que confesarte que el primer impulso, antes de hacer el vídeo de crisis y recuperación, que te dejaré por aquí, el primer impulso era hacer una comunicación desde el zasca. Pero la recuperación, en mi caso, la recuperación del trastorno de abuso de sustancias, la recuperación de una crisis personal, no funciona desde el y tú más, desde el zasca. Funciona desde el asumir los errores propios, que eso no tiene que ver con dar la razón en todo al otro, no tiene que ver con asumir todo lo que se te atribuye, pero sí la recuperación y la reconectar contigo tiene que ver con mirarte a ti y asumir en qué me he dejado yo atrapar, por qué impulsos, por qué tendencias que tengo me he dejado llevar, y es como funciona. Es que no hay otra forma de salir de un callejón en el que uno mismo se ha metido. Y la cultura del zasca nos desconecta totalmente de nuestra vida, de nuestras metas personales, de lo que podemos aportar a otros, de lo que podemos contribuir, de lo que podemos mirar y corregir dentro de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Y sin embargo, la cultura del zasca nos atrapa en una bola creciente de orgullo, de y tú más, de señalamiento constante, de reducirse cada vez más la confianza a nivel social, porque si digo esto me van a dar el zasca por aquí, si lo digo por aquí me van a dar el zasca por allí. Es como que andáramos, ¿no?, entre alfileres constantemente, en vez de tener claro quién somos, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros aciertos, y tener la capacidad para decir, me he equivocado. Y yo espero poder decir que me he equivocado en todas las fases de mi vida y en todas las que me quedan y todos los errores que cometeré. El vídeo de crisis y recuperación habla de esto, habla de mis errores, y te invito a verlo si no lo has visto todavía. Muy bien, así que me han lanzado zascas, he visto que esto con el tiempo, con la perspectiva, no lleva absolutamente a nada, simplemente a un rápido falso aplauso de probablemente personas que no te importan ni que tú les importas, sino que simplemente es un mecanismo de confirmación, es un mecanismo de lo que en psicología se llama un sesgo de confirmación. Aplaudo algo que confirma lo que yo ya pienso previamente. Porque antes que cualquier etiqueta que tú hayas recibido o que tú le hayas querido poner al otro, tú eres una persona, hay una complejidad dentro de ti y va a haber unas contradicciones. Y es dentro de esas contradicciones personales, de tu propia vida, de tus propios aciertos, de tus propios errores, donde tú puedes trabajar, no en lo que va a decir cualquier tipo en el Congreso de los Diputados, no en lo que sale por la televisión. Esto es como un entretenimiento, es como una cortina de humo para desviar la atención del trabajo personal que realmente tenemos cada uno pegado a la piel, y ahí sí que puedes intervenir, ahí sí que puedes hacer un cambio real en tu vida. Pero si te metes en la dinámica del zasca, tu vida se te va, se te escurre de las manos. Es como que se te deslizara entre los dedos el tiempo y la productividad y el avanzar en tu vida. Así que quería compartir esta reflexión sobre la cultura del zasca. Llevaba tiempo meditando sobre ello, sobre cómo articularlo, cómo presentarlo, cómo decirlo. Espero que haya sido útil y la verdad es que me quedo muy a gusto explicando esta parte. Me quedo bastante a gusto hablando de algo en lo que yo he caído, algo que creo que tengo que vigilar para no caer en esa tendencia, en esa adicción al zasca. Y déjame saber tus comentarios, déjame saber lo que opinas, porque me interesará mucho poder contrastar y compartir esos puntos de vista. Muy bien, hasta aquí Lucas, hecho con cariño. Nos vemos.